Muy bien, hermano. Volvemos a comenzar las Escrituras desde el principio. Y lo cierto es que para mí el libro de Génesis es muy especial porque es la columna vertebral de toda la Biblia. Es la base. En Génesis no solamente tenemos el comienzo, sino que tenemos los principios de muchas cosas que vamos a ver a lo largo de toda la palabra. Con estos 5 capítulos de Génesis pudiéramos estar, y sabe el Señor que no exagero, meses y meses. Meses y meses. Y yo he hecho una selección de algunas cosas y voy a ir un poco a vuela pluma, pero pidiéndole al Señor que nos permita ser edificados y tomar nota de lo que podamos necesitar en nuestras vidas. Hermano, el capítulo 1 comienza hablando de la creación. ¿Qué hace Dios para crear? Y vamos a ver algunos principios que creo que podemos trasladarlo a la vida de un ser humano que quiere ser edificado por Dios, que quiere ser fructífero y que quiere ser imagen de Dios en Cristo. Ya sabemos que el propósito de Dios para todos los llamados, en Romanos se nos dice que es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. El Hijo, Jesucristo, es la imagen perfecta del hombre que Dios el Padre quiere que le exprese. Y Dios, cuando comienza en el capítulo 1, vemos que en un momento dado la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas cubrían todo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de esas aguas. En oscuridad. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando hay desorden y vacío? Dijo Dios, sea la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas, la luz de la oscuridad. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Es decir, cuando hay desorden y vacío y tinieblas, lo primero que hace Dios es decir, sea la luz para separar la luz de la oscuridad. Esto es lo primero que necesita cualquier ser humano que está en tinieblas. Y esto no me lo estoy inventando yo, porque es terminología que el propio apóstol Pablo va a utilizar. En Efesios 4, 17 y 18 se habla de los gentiles que andan en la vanidad de su mente y que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, en oscuridad. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El versículo 6 de 2 de Corintios 4 dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas resplandezca la luz. Y es el que resplandeció luz en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan 3:20, y habría muchos más, este es el último. Aquel que hace lo malo aborrece la luz, la misma terminología de Génesis. Y no viene a la luz, ¿por qué? Para que sus obras, para que lo que hacen, no sea reprendido. Hermanos, cuando una persona empieza a ser restaurada por Dios, lo primero que tiene que ocurrir es que en su interior, en su corazón, en su mente, haya luz. Y la luz es necesaria para discernir, para distinguir la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, según el criterio de Dios Padre soberano y creador. Ese es el comienzo de la restauración de un ser humano que tiene su vida desordenada, vacía, lo sepa o no, y tiene el entendimiento cegado, lleno de tinieblas. Todos hemos pasado
por esa situación de desorden, de vacío, de oscuridad en algún momento de nuestras vidas. El comienzo es, sea la luz. Que aquí dentro sepamos, haya un atisbo que nos haga distinguir la luz de las tinieblas. Eso es lo que nos permite tener conciencia de que somos pecadores y que necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento. Este es el primer paso. Luego Dios, en la creación, puso expansión, espacio, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. No me voy a meter en mucho detalle. Pero esto es interesante, hermanos, porque la vida de un ser humano, una vez que ya tenemos luz de lo que es luz y oscuridad, una vez de que tenemos un cierto discernimiento de lo que es el pecado y de lo que es la vida de Dios, lo siguiente es darnos cuenta que en nuestra vida necesitamos estas dos dimensiones y no podemos separarlas. La de arriba y la de abajo. Todos necesitamos tener una conexión espiritual con el ámbito celestial. Necesitamos agua viva del cielo donde está nuestro Dios. Pero el propósito de Dios es que el ser humano no sea una especie de entelequia o de místico que está tan conectado con lo de arriba que se olvide de esta dimensión en la que Dios nos ha puesto y nos ha creado para vivir aquí. Y en esta dimensión terrenal también tenemos que vivir, también tenemos que alimentarnos, edificarnos, fructificar. Necesitamos estas dos cosas. Si una persona es solamente terrenal, estará cojo en su vida. Si una persona es solamente espiritual, tendremos a un místico que estará medio volado porque estará totalmente desconectado de la dimensión donde Dios nos puso para vivir. Una vez que el ser humano tiene luz y puede discernir la luz de las tinieblas, ahora necesita tener conciencia de que necesitamos vivir tomando de estas dos dimensiones, de la de arriba y de la que estamos aquí y ahora. El Señor Jesús hacía eso. El Señor Jesús hacía bien a las multitudes, enseñaba a los discípulos, iba, venía, hacía la voluntad del Padre aquí. Pero Él también cogía, se apartaba solo y se iba a lo alto de un monte y pasaba tiempos con el Padre en oración y en conexión con su Padre que está en los cielos. Necesitamos eso como seres humanos. Luego, Dios hizo lo siguiente. Separó lo seco, dijo, descúbrase lo seco de las aguas. Puso unos límites y un orden entre la tierra seca y los mares. Y una vez que puso esos límites, cada uno de estos espacios estuvieron en condiciones de producir vida. Porque luego Dios dice, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Y más adelante le va a decir a los mares que también produzcan seres vivientes. Es decir, un espacio donde producir vida. Hermanos, cuando una persona, para que veamos bien, para que podamos ir viendo la progresión, primero en nuestro interior necesitamos la luz de Dios para discernir la luz de las tinieblas. Luego necesitamos discernir que necesitamos conexión con nuestro Padre Celestial, pero al mismo tiempo tenemos que vivir aquí. Y ahora necesitamos un espacio natural ordenado por Dios en el cual podamos fructificar y producir vida. Cada uno tiene un espacio. ¿Cómo Dios ordenó el espacio del ser humano para que pudiera producir vida? Si no respetamos los espacios que Dios ordena para el hombre,
se van a producir mezclas y las mezclas terminan produciendo muerte. ¿Qué pasa si el mar no respeta sus límites y se mezcla de tal manera con la tierra seca que la arrolla? ¿Produce muerte? Cada cosa tiene un espacio de fructificación que no debe mezclarse. El ser humano, de forma natural, Dios estableció y lo creó para que en un espacio familiar pudiera desarrollarse, pudiera crecer, pudiera formarse y en Cristo y con la luz de Dios fructificar y ser edificado. Hay distintos tipos de espacios donde debemos, en un estado natural, y especialmente los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, desarrollar nuestra vida. Si yo desarrollo mi vida solamente con personas que no conocen a Dios y empiezo a mezclarme, dejaré de dar fruto. Por eso necesitamos la comunión con otros hermanos. Necesitamos la comunión con otras personas que forman parte de la familia de Dios. Si no hacemos eso y empezamos a mezclarnos, dejamos de dar fruto y al final eso trae muerte a nuestras vidas. Y ojo, no estoy diciendo que no tratemos con otras personas. No es lo mismo tratar con otras personas que mezclarnos con el mundo. Hay distintos tipos de espacios naturales que Dios ha ordenado para el ser humano y para el creyente en el cual desarrollarse. Y esto cae de cajón, hermano. Si yo tengo mucha compasión por el hijo de mi vecino, porque pobrecito, y desatiendo a mis hijas, estoy mezclando, estoy no fructificando en el espacio natural mío. No quiere decir que me dé igual el hijo de un vecino, pero si yo desatiendo mi espacio, el espacio de responsabilidad donde Dios me pone para edificar, para ser responsable, para expresar la imagen de Dios, y lo disperso y lo diluyo en los espacios que no son los naturales que Dios ha creado para mí, no tendré fruto. Hay personas que tienen ideologías tipo ONGs, le importa tanto la paz del mundo que están muy preocupados por los que están sufriendo, que si en el Sáhara, que si en tal país, siempre tiene una carga en el corazón por los que están muy lejos. Pero a lo mejor sus familiares, los que tienen cerca, no hay quien los aguante. Se dispersan y en sus espacios naturales no están edificando ni dando fruto. Los principios de la Biblia, hermano, es para vivir con sensatez, en el orden que Dios ha creado para el hombre. Por eso, 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Los hijos de Dios tenemos un espacio natural para desarrollarnos, para edificarnos y para fructificar. Luego, el Señor, otra de las cosas que hace en el capítulo 1, hizo las lumbreras para que señorearan el día y la noche. Y esto es interesante. Aquí tenemos una luz y una oscuridad que no es la del principio. Al principio, Dios nos da luz en la vida del creyente para discernir en nuestro interior lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad. Pero luego hace lumbreras que señalen en esta tierra, aquí, debajo del sol, el día de la noche. Yo aquí veo un principio, hermano. No solamente tengo que saber qué es bueno y qué es malo aquí dentro. Yo tengo que vivir en esta tierra haciendo el bien. Y cuando digo haciendo el bien no me refiero a buenismo. Me refiero a lo que Dios pide. No hay bueno si Dios nos dice que es bueno. No hay malo si Dios nos dice que es malo. Es decir, yo tengo que vivir aquí en esta tierra conforme a la luz de Dios. Y eso me va a dar, es decir, expresar la luz de Dios en nuestro vivir diario, es decir, que el Evangelio no sea una cosa bonita que la tenemos dentro, que podemos hablarla. No, hay que vivirla.
Dios nos ha rescatado para que vivamos conforme a su voluntad. Y eso hace distinguir perfectamente la luz de las tinieblas el día de la noche. Y cuando vivimos así, hermanos, eso trae restauración a nuestras vidas, y no solamente trae restauración a nuestra vida interior, a nuestra mente, a nuestra psicología, va ordenando nuestra vida, sino que va dando gloria a Dios, y eso va permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya dando revelación del plan de Dios. Y entonces empezamos a darnos cuenta que el centro del universo ni eres tú ni soy yo, sino que el centro de todo es Dios mismo. Y que tiene un plan, y nosotros formamos parte de ese plan, y empezamos a madurar, y ya nuestra vida cristiana no solamente yo, mí, me, el Señor, yo, un propósito para mí, el Señor me ama. Hermanos, está bonito en un bebé, pero no en una persona madura, o que debería ser madura. Y cuando vamos expresando lo que Dios llama luz en este mundo, empezamos a ir teniendo más revelación de Dios, de su plan, de lo que a Él le importa. Por eso, en 1 de Tesalonicenses 5:4, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica: mas vosotros, hermanos, son hermanos, no estáis en tinieblas, ellos no están en oscuridad. ¿Por qué? Para que aquel día, el de la venida del Señor, os sorprenda como a ladrón. El que vive en la luz de Dios conoce la palabra de Dios no como letra, sino como una experiencia y como una expectativa de vida, como carne en Él. Y esas personas están esperando la venida y no les pillará por sorpresa. Y yo sé que hay películas que dicen como ladrón en la noche, eso para los que andan en tinieblas, pero no para los de Tesalónica que andan en luz. La idea y lo que quiere el apóstol Pablo es que la venida del Señor no nos pille de sorpresa, porque estemos enredados con las cosas de este mundo y no expresando la luz de Dios. Y el versículo 5 dice: porque vosotros, todos vosotros, sois hijos de luz e hijos del día. Pero esto es espiritualmente, no, hermano. Los hermanos en Tesalónica estaban arriesgando sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo y por el testimonio de la palabra. No era un evangelio teórico, se la estaban jugando. Por eso son hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Terminología de Génesis. Entonces, cuando estas cosas que hemos visto, hermanos, cuando hay luz y discernimiento en nuestros corazones, según el Espíritu de Dios, cuando tenemos una conexión con nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo sabemos que tenemos que expresar la voluntad de Dios en esta tierra, cuando aprendemos a respetar y a fructificar los espacios donde Dios nos ha puesto como hijos de Dios de forma natural, cuando procuramos expresar la luz de Dios en el día a día de una forma práctica y vamos conociendo la palabra, eso automáticamente hace que la vida de Cristo crezca sola. ¿Y qué pasa? Entonces, versículo 26 del capítulo 1, entonces y solo entonces, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Cuando estas cosas han ocurrido en la vida de una persona, entonces la imagen de Cristo se expresa en nuestras vidas. Y eso nos da la autoridad delegada de Dios. Eso es lo que expresaremos en el reino cuando el Señor Jesucristo vuelva. No hay señorío, no hay reino sin las cosas anteriores. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Me salto el capítulo 2 y voy a un detalle del capítulo 3. Hermano, hemos cantado Escucha Israel, no hoy, otras veces, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor, Deuteronomio 6. Escucha Israel. Shama, Israel. Shama es un escuchar que implica prestar atención para hacer lo que estás atendiendo. Un ejemplo un poco tontorrón, pero se va a entender bien. Niño, toma este dinero y ve a comprar una barra de pan y 1 litro de leche. Y el niño presta atención para comprar eso. Si el niño te trae un bollicao y Nutella, pues no te ha escuchado. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Eso no es escuchar, ¿de acuerdo?
¿qué hizo la mujer? En el versículo 1 dice, la serpiente dijo a la mujer. Y la mujer escuchó, Shamá, aunque no lo diga el texto directamente, pero prestó atención e hizo lo que dijo la serpiente. ¿Qué hizo el hombre? Versículo 17. Dios le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y a algunos les encanta utilizar esto como para decir que el problema es que el hombre obedeció a la mujer por el hecho de ser mujer. No, el tema no es ese. Por cuanto Shamá, y la palabra aquí obedeciste es Shamá, la misma de Deuteronomio 6, de escucha Israel. Es la misma en hebreo. Por cuanto Shamá la voz de tu mujer, el problema no era que fuera mujer. El problema era que la mujer había escuchado y hecho caso a la serpiente, y la mujer le da el mensaje de la serpiente al hombre y el hombre le hace caso. ¿Qué pasa cuando escuchamos las voces que no debemos para hacer lo que no debemos? Lo que está en el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Y oyeron, Shamá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando escuchas la voz de Dios, pero has dado oído a voces que no debes? Se escondieron. Cuando escuchamos las voces que no debemos y hacemos las cosas que no debemos, la reacción del ser humano es esconderse de Dios. Pero Dios va a buscar al hombre, aunque el hombre se esconda. Y hay oportunidad de volvernos a Él para escucharle a Él. Así que, cuidado, hermanos, con lo que escuchamos. Y de aquí se derivan cosas importantes. Mira, voy a algo práctico. 1 Corintios 7, el apóstol Pablo ahí va a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el matrimonio y separación. Y dice, entre los versículos 13 y 16, habla de quienes están casados con alguien que no es creyente. Y dice, si quien no es creyente consiente en vivir contigo, vale, pero si no quiere vivir contigo, déjale ir, no estamos sujetos a servidumbre porque a paz nos llamó Dios. Hermanos, puede parecer duro lo que voy a decir ahora, pero si la voz de un cónyuge nos invita a desobedecer la voz de Dios, mirad lo que Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu cónyuge en contra de la mía. Y eso tuvo consecuencias. Cada uno tiene que cargar su propia cruz. Pero si un cónyuge decide desobedecer a Dios y que tú desobedezcas a Dios, ese pacto no está por encima de la voz de Dios. Nosotros en el pacto matrimonial nos sujetamos en línea con lo que Dios dice. Somos siervos de Dios, pero no siervos de nuestros cónyuges para desobedecer a Dios. No es lo mismo, hermanos. Y 1 Corintios 7, cuando habla del que no es creyente, es porque no es tan fácil que si una persona está casada con alguien que no es creyente, el problema del que no es creyente es porque tú dices que crees en Cristo. Hermanos, la Biblia no es tan infantil. No es como yo creo en Cristo como si tú me dices que eres del Sevilla y no del Betis. No es una cuestión mental. Es que si tú crees en Cristo, tú vas a tener un orden de vida donde un cónyuge que no sea creyente te puede intentar arrastrar para que pierdas el orden de vida que Dios quiere. Y eso puede llegar a generar una tensión enorme en un matrimonio, porque si tú eres creyente, quieres hacer la voluntad de Dios, tu cónyuge, porque es tu cónyuge, cree tener derecho para arrastrarte o para que tú le sirvas en cosas que a lo mejor no son la voluntad de Dios. Ahí el creyente debe mantenerse firme. Y si eso genera una tensión, que quien no es creyente decide irse, a paz nos llamó el Señor. Y es duro, hermano, pero Shamá
escuchar con atención y obedecer es para Dios. Y dejo esto ahí para meditar, aunque el tema sería largo. Génesis 4:1. Me voy a algunos tips. Para terminar, he dedicado más tiempo en el capítulo 1, ahora ya voy yendo hacia el final, pero en algunos detalles. Adán conoce a su mujer, Eva. Eva es el nombre de la mujer después de la caída, porque el nombre de la mujer antes de la caída, ¿sabes cuál era? Adán. Génesis 5:3, si mal no recuerdo. Y el nombre de ellos era Adán. El día que Dios los creó, es decir, el nombre del hombre y la mujer el día sexto era Adán. Ahora, la mujer concibe, da luz a Caín. Y fijaos qué juego. Por voluntad de Jehová, es decir, gracias al Señor, ha sido la voluntad de Dios, dice, he adquirido varón, posesividad. Y no le va a ir bien con este. Mucho cuidado, hermanos, cuando Dios permite algo y porque Dios nos da algo, somos en extremo posesivos con lo que Dios nos da. Porque eso que podemos atribuir a la voluntad de Dios, y ha sido voluntad de Dios, cuando queremos poseerlo a cualquier coste, el niño es mío, me lo ha dado Dios y es mío. Y mi niño, como puedo decir otras cosas. Eso, tan exageradamente cerrado, será lo que te dé dolores de cabeza. No por decir que Dios me dio algo, quiere decir que es tan tuyo que puedas pasar por encima del soberano. Caín y Abel. Caín trajo una ofrenda a Dios y Abel también trae una ofrenda a Dios. Todo el mundo se dedica a discutir qué es lo que no le gustó a Dios de la ofrenda de Caín, que sí le gustó a la de Abel. Pero hay algo que está antes que la ofrenda. Versículo 5. Estoy en el capítulo 4. Dios dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué es lo que no le agradó a Dios primero? Caín. Eso es importante, hermano. Y es cuando ya a Caín se le cae el semblante. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que tanto Caín como Abel hicieron una ofrenda a Dios. Pero a Dios le importa no solamente la ofrenda, sino quién le ofrece algo a Dios. Y es muy humano de la naturaleza caída, cuando sabemos que no estamos bien y nuestro corazón no es recto para con Dios, a veces queremos compensar. Señor, yo te voy a dar mi tiempo. Señor, yo voy a alabarte. Señor, yo voy a hacer esta campaña evangelística. Señor, voy a ofrendar más para ti. Si nuestro corazón no es recto para con Dios, Dios no va a mirar con agrado esas ofrendas. O lo que tú quieras compensar. No solamente es lo que hagamos para Dios, sino quién lo hace para Dios. A Dios no le importa solamente el hecho objetivo, le importa la persona que se involucra en eso. ¿Os habéis dado cuenta que el fratricidio de Caín y Abel, el primer asesinato de la historia de la humanidad, fue por motivos religiosos? El primer fratricidio y asesinato de la historia, un hermano matando a otro por celos espirituales religiosos. Hermanos, las divisiones funcionan así. El principio de Caín llena desde hace años la historia de la Iglesia. Cuando una persona, porque tú honestamente quieras servir al Señor, obedecerle, te diga, ¿tú es que te crees más santo que yo? Caín. Cuando a una persona le moleste lo que, sin ir en contra de la Escritura, tú quieras consagrar al Señor y se sienta juzgado por cómo tú quieres vivir de forma personal delante de tu Dios, tienes un Caín delante. Y a lo mejor no te va a matar físicamente,
pero en efigie, si puede, lo hará. Hermano, Dios mira a la persona. Mucho cuidado que no tengamos un corazón cainita. Mucho cuidado que por motivos de la multiforme gracia de Dios, y tenemos que respetar la multiforme gracia de Dios. Y ojo, no estoy hablando de la desobediencia a Dios. Eso no es gracia de Dios. Estoy hablando de el Espíritu Santo conforme a la palabra. A veces los itinerarios para cada persona no son exactamente iguales. Eso hay que respetarlo. Yo no puedo sentirme juzgado por cómo un hermano mío camina al Señor, porque yo no vivo exactamente igual y tal, y entonces, ¿qué hago? Lo crucifico, lo critico, que le hagan un cerco, este es peligroso, no sé cuánto, no sé qué. Eso es el principio de Caín, hermano. Génesis 4:7. Mirad lo que dice el Señor Jesús. Bueno, el Señor Jesús era Dios, pero era la voz de Jehová la que se paseaba en el huerto, y yo creo que también fuera del huerto estaba. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esto es un principio, hermano. Cuando nuestra forma de vivir, y por supuesto la salvación no es por obras, pero a una persona que le importa hacer el bien, porque tiene temor de Dios, Dios va a dejar que le conozca. Mirad, lo hemos visto con Cornelio. Cornelio no se salvó por obras, pero temía a Dios, hacía bien al pueblo, ¿y qué es lo que hizo Dios? Darle la oportunidad de que escuchara el Evangelio. Estaba en buenas condiciones para aceptarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no hace el bien? O no tiene ningún miramiento con hacer el bien, que el pecado está a la puerta y terminará enredado con él. Esto es un principio, hermano. Caín tuvo un hijo que se llamaba Enoc y edificó una ciudad. Y Caín le puso el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Mirad, aquí hay principios que se van a ver a lo largo de la Escritura. La ciudad no fue un invento de Dios, sino de el linaje cainita. Caín tenía que, si Caín labraba la tierra, no le iba a volver a fructificar. Pero si la gente trabaja para mí, ya cambia el tema, ¿no? Es decir, esto de tener a la gente sometida, aglomerada, para trabajar para mí, se le ocurrió a Caín. Qué parecido a cómo funciona el mundo hoy. Un descendiente de Caín fue el primer polígamo que tenemos constancia en la Escritura. Este mismo descendiente de Caín fue el primer injusto, proporcionalmente hablando, del que tengamos constancia. Él dice, si un varón me hiere, yo lo mato. Más proporcional que eso. Y si un joven me golpea, yo lo mato. Y si mi padre se vengaría 7 veces, a mí 70 veces 7. Ahí es nada. Si nos damos cuenta, hermanos, la línea cainita va a tener las bases y el interés no en buscar a Dios, sino en tener poder sobre las personas, someterlas, la inmoralidad en el orden de Dios, incluido lo sexual, y la injusticia. Todas las cosas que a lo largo de la Escritura nos vamos a dar cuenta como Dios, a través de los profetas y de todo, va a ir diciendo eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Como Abel murió, en lugar de Abel, Adán y su mujer tuvieron un hijo que se llamó Set. Pero Set no era como Caín. Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Y dice, entonces, es decir, hasta que no vino esta línea, este linaje, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, todo lo que hacía Caín y su linaje era al margen de Dios. Pero cuando viene el linaje de Set, ahí los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Y de esta línea de Set vendrá un hombre que se llamó Noé y dijeron, este nos aliviará de todas nuestras obras. Y con esto termino. Dios sigue buscando un linaje que invoque el nombre suyo, en el cual Dios se fije. Y tenemos
En este mundo, nuestra misión como iglesia no es hacer ciudades donde nosotros controlemos a la gente y trabajen para nosotros. No es andar en las inmoralidades de este mundo. Por cierto, la imagen dice que Dios creó al hombre. Y la imagen de Dios dice varón y hembra los creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Varón y hembra. No hay otras combinaciones que expresen la imagen de Dios. Creo que la Escritura esto lo deja bastante claro. Y Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra. No VV, ni H y H, ni H que ahora es V, pero se mezcla. Esas combinaciones no tienen base escritural en las Escrituras para expresar la imagen de Dios. Porque estas cosas también están entrando en las congregaciones. Y Dios está buscando un linaje que invoque su nombre, que no ande en injusticias, en desproporciones, en las inmoralidades, ni quiera explotar a la gente, sino que invoque a Dios, que ande en el bien, y Dios está atento a ese linaje. Y debemos fructificar, estimularnos a nosotros, discipular a otros, educar a nuestros hijos y animarnos para que ese linaje siga hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los ojos de nuestro Padre están sobre sus hijos y le expresamos. Bendito sea su nombre, hermanos.